El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Estamos en la última semana, concluyendo el año litúrgico, y cada vez más escuchamos en las lecturas estos mensajes apocalípticos y proféticos que nos advierten, que tienen la finalidad de advertirnos acerca de nuestra vida presente para esperar un mundo venidero. Escuchamos en la primera lectura del profeta Daniel este sueño del rey Nabucodonosor y la interpretación que da Daniel acerca de ese sueño. Pues acerca de la interpretación no podemos decir nada, porque ya ahí está la interpretación de ese texto, de ese sueño. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscar una aplicación y una analogía para nuestra vida presente. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo podemos adaptarlo a nuestra vida o a nuestro tiempo? Bueno, pues se trata de descubrir la belleza y la riqueza de nuestra vida. Nuestra vida es bella, es rica, porque proviene de Dios. Él nos la ha dado. Y entonces conviene mirar en qué se basa, en qué se posa nuestra vida. Así como esa estatua construida por metales preciosos, pero que los pies tenían una combinación que no podía ser, de hierro con barro, frágil realmente. Cómo soportar el oro, cómo soportar la plata, cómo soportar el hierro con una mezcla de hierro y barro que no se puede. No es una correcta alienación. Es como querer mezclar el aceite con el agua, no se puede. Así también el hierro con el barro es una alienación que no es posible, y por lo tanto los pies son una base débil, una base frágil. ¿En qué se basa nuestra vida? ¿En qué basamos nuestra vida cristiana? Y creo que la misma palabra de Dios a lo largo de estos días nos puede dar la respuesta. Nuestra vida, queridos hermanos, hay que basarla en Cristo, que es la verdad. Ya lo escuchamos en el Evangelio del domingo pasado. El que es de la verdad, dice Jesús, el que es de la verdad, escucha mi voz. Quien no es de la verdad o quien no busca la verdad, pues no va a escuchar a Dios, no va a escuchar, ni va a alcanzar a distinguir la verdad de las cosas que se dicen, de las cosas que suceden. Cristo, que es la verdad, debe ser para nosotros la base de toda nuestra vida, tanto de nuestra vida humana como de nuestra vida cristiana. Él debe ser la base, precisamente para que nuestra vida
no se derrumbe, para que nuestra vida tenga solidez. Y creo que aunado con el Evangelio que hemos escuchado, pues nos dice bien. Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén, que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. Un templo grande. Los historiadores, uno de los historiadores más conocidos, Flavio Josefo, dice que el templo de Jerusalén era la construcción más grandiosa que existía en todo el Imperio Romano. Ni en Roma, dice, ni en Roma existía una construcción tan majestuosa como el templo de Jerusalén. Por eso muchos, al ir a Jerusalén, se sorprendían de ver tal construcción, los adornos. Dice aquí el texto evangélico, los adornos votivos, porque estaba repleto de oro. El templo de Jerusalén era majestuoso, estaba muy grande. Y Jesús profetiza ante la admiración que tienen. Les dice, yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra de esto que están ustedes contemplando, será destruido. Y evidentemente Jerusalén, el templo de Jerusalén es destruido. Y hasta la fecha han hecho intentos de reconstruir el templo y no se ha podido. Y aquí hay una interpretación teológica también que se da al respecto, porque Jesucristo es el templo mismo. El Evangelio de San Juan, hemos escuchado ese Evangelio en días pasados, la purificación del templo, cuando Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se está refiriendo a sí mismo. Jesús es el único templo, es el único lugar seguro de encuentro con Él, con Cristo, con Dios. Es el lugar precisamente de la relación única de Dios con su pueblo. Jesucristo, como lo dice la carta a los Hebreos, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, se hace esta interpretación teológica, ¿no? Que tantas iniciativas para reconstruir el templo y no se ha podido por una cosa u otra, situaciones legales, cosas históricas, en fin, no se ha podido, pues para manifestar precisamente que Jesucristo es el único templo, o como lo expresa también el evangelista San Juan en aquel encuentro de Jesús con la samaritana, donde Jesús le expresa a la samaritana, llegará un día en que se adore a Dios en espíritu y en verdad, no en un lugar determinado, sino en espíritu y en verdad. De eso se trata. Porque y también con eso el Señor pues quiere manifestar que nuestra seguridad y nuestra base en nuestra vida cristiana no es un templo. No son los que construimos este templo, no somos los miembros, sino Cristo mismo debe ser la base y el fundamento de nuestra vida cristiana. De ahí entonces que mucha gente se escandalice y se aparte de la iglesia cuando comienza a haber escándalos dentro de la iglesia. Pues entonces tu base y tu fundamento no estaba en Cristo, estaba en las cosas materiales, estaba en los miembros de la iglesia. Qué importante entonces reconocer y pensar en qué se basa nuestra vida cristiana. ¿De veras está en Cristo? ¿De veras está en la verdad que es Cristo? En cambio, si no basamos nuestra vida cristiana en Cristo y en Él, que es la verdad, por lo tanto, dice Jesús y nos advierte, vendrán muchos usurpando mi nombre y dirán yo soy el Mesías. Y dice Jesús, no les hagan caso, no vayan corriendo tras de ellos. Se trata de un engaño. Una persona que no ha puesto sus bases sólidas en Cristo, entonces es presa fácil de charlatanes y malos predicadores que usurpan precisamente a Cristo y que manipulan la palabra de Dios para darle una interpretación, una aplicación falsa. ¿Dónde está puesta nuestra base? ¿Es Cristo? ¿Es la verdad?
Y todavía más aterrizado podemos decir esto, que para nosotros precisamente es Cristo la plenitud de la revelación, nuestra base. Y nos dice la doctrina de la Iglesia que la revelación que ha tenido plenitud en Cristo tiene precisamente tres vertientes importantes: tradición, magisterio y Sagrada Escritura. Ahí están, entonces, tres modelos más cercanos a nosotros en los que debemos basar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Podríamos nosotros interpretar de otro modo o parafrasear aquella máxima de Martín Lutero. Decía Martín Lutero: solo Escritura, no voy a aceptar otra cosa que no sea la Escritura. Claro que allí estaba descartando él la tradición y el magisterio de la Iglesia. Por eso digo, podemos parafrasear nosotros esta expresión de Martín Lutero y decir: no podemos aceptar en nuestra vida cristiana otra cosa que no sea Sagrada Escritura, magisterio y tradición. Todo lo que no contenga esto tenemos que despreciarlo porque es engaño, porque es dudoso. Y es ahí donde entonces debemos aprender a descubrir si somos buscadores realmente de la verdad. Vamos a escuchar la verdad, vamos a compaginar con las cosas que son verdaderas. Quien no busca la verdad y simplemente busca sentirse a gusto, pues va a compaginar con todo lo que le haga sentir a gusto, aunque no sea verdadero, aunque no sea sano para él. Quien busca de veras la verdad, compagina con ella, se encuentra con la verdad. Dios no se oculta a nuestros ojos, Dios se manifiesta y Dios se hace el encontradizo, y quien lo busca por eso lo encuentra. Si buscamos la verdad, entonces la hallaremos. Aquella expresión que también utiliza Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Solo las ovejas de Cristo escuchan su voz. Quienes no son las ovejas de Cristo no lo escuchan, no lo obedecen, no le hacen caso. Quienes escuchan y están buscando la verdad, y quienes son de veras ovejas de Cristo, van a escuchar su voz a través de su palabra, a través del magisterio de la Iglesia, a través de nuestros legítimos pastores. Ahí vamos a escuchar la voz de Cristo y por lo tanto le vamos a hacer caso. Pero quienes no escuchan la Sagrada Escritura, no la obedecen, quienes no escuchan la doctrina de la Iglesia y no la obedecen, quienes no escuchan la tradición y no la obedecen, entonces no son ovejas de Cristo, no están buscando la verdad, están buscando un lugar para sentirse satisfechos y contentos, pero no están buscando a Cristo, no están buscando la verdad. ¿En qué se basa nuestra vida? Preguntémonos. ¿En qué se basa nuestra vida? ¿En qué estamos basando y construyendo quienes tienen hijos pequeños aún? ¿En qué están basando la vida de sus hijos? ¿Qué cimientos, qué fundamentos están poniendo en la vida de sus hijos? Ya en los adultos pues es muy difícil inferir en la vida de los hijos adultos. Pero en la vida de los hijos pequeños todavía se puede hacer mucho. ¿Cuál está siendo la base que estamos poniendo? ¿De veras una base sólida o una mezcla, como lo menciona el profeta Daniel, una mezcla de barro y de hierro? Y así puede ser una vida mezclada, confusa, solidez. Necesitamos tener solidez. Y segundo, al igual que Jesús deja a sus discípulos, nos deja a todos nosotros. Y es la incógnita de todos los tiempos. ¿Cuándo va a ser el final de los tiempos? Es la incógnita de siempre. Y Jesús los dejó a sus apóstoles en la incógnita. Le preguntan: ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Jesús no responde a la pregunta. No la responde. Mejor Jesús les da consejos y advertencias. Cuídense de que nadie los engañe, etcétera, etcétera, etcétera.
pero no les dice, miren, esto va a suceder en tal año, esto va a suceder cuando esto, no. Simplemente Jesús les da indicaciones, les da consejo y les da advertencias. Es como decirles, no importa el día, no importa la fecha, lo importante es que estén preparados para esa fecha. Y lo que Jesús transmite hoy, pues no es una respuesta. Por eso no podemos interpretar, y este evangelio salió ya en un domingo, ¿verdad? Pero leído por San Marcos, en la versión de San Marcos. Por eso yo decía en aquel momento que no podemos interpretar este lenguaje apocalíptico de manera literal. Cuando en San Marcos es más detallista y dice que la luz del sol se apagará, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo. O sea, no es literal, porque Jesús no nos está precisando momentos ni fechas de cuándo va a suceder el fin. Nos está dando consejos para prepararnos para ese momento. Por eso igual hoy no podemos decir, porque está sucediendo esto, entonces quiere decir que ya se acerca el final. Jesús mismo lo dice, fíjense, no hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Y hay quienes interpretan diciendo que como hay guerras en el mundo, bueno, siempre ha habido guerras, ahora nos damos más cuenta de ellas por los medios de comunicación. Pero en todo tiempo ha habido guerras, unas más grandes que otras. Pero dice Jesús, no es el fin. Y digo que hay quienes interpretan inclusive esos acontecimientos como ya momentos o señales de que ya está cercano el fin. No podemos atrevernos a decir eso, porque Cristo mismo no se atrevió a dar una fecha o un acercamiento del fin. Y fíjense cómo a veces nosotros somos capaces de dar precisiones. En otra parte del Evangelio Jesús dice que solamente el Padre conoce el día y la hora, ni el Hijo del Hombre conoce, mucho menos nosotros. No podemos dar falsas interpretaciones, por eso escuchemos bien la advertencia que nos da Cristo. No se dejen engañar. Muchos vendrán diciendo una cosa, otra. No se dejen engañar. Permanezcan en la verdad, dirá en otra parte Jesús. Permanezcan en mí. Permanezcamos en la verdad, escuchemos la Sagrada Escritura, escuchemos al magisterio de la Iglesia, escuchemos la tradición. Ahí es donde vamos a encontrar sólido fundamento. No en lo que dicen los horóscopos o ciertas personas que se dan. De repente yo ahí bobeando me encuentro en Facebook personas que dan fechas precisas de que en este mes, tal día, tal fecha, va a suceder esto. Y yo no he visto nada de eso que suceda, ¿verdad? Han pasado octubre, noviembre, está pasando, y ya pasaron esas fechas y yo no he visto nada de eso, ¿verdad? Y mucha gente cree eso. Mucho cuidado, dice Jesús, que no los engañen, no nos dejemos engañar. Quien busca la verdad, quien tiene puesta su vida en Cristo, difícilmente se deja engañar. Quien solo busca sentirse bien, buscará todo y hará caso a todo. Quien tiene su base puesta en Cristo, solamente escuchará la voz de Cristo. ¿En dónde? En su palabra, en nuestros pastores, magisterio de la Iglesia y en la tradición. Y no le hará caso a charlatanes. Tengamos mucho cuidado. Y no nos asustemos por cosas que no. La venida de Cristo, claro que se va a efectuar, no sabemos cuándo, pero el Señor nos advierte
y nos dice cómo hay que vivir mientras esperamos su segunda venida. No hay fecha, así es que no hay que vivir con el miedo, con el temor. Sin embargo, precisamente el miedo y el temor nos hace desesperar y, ay, ¿cuándo será? Ya está pasando esto, ya será que se va a terminar el mundo. Y empieza la angustia de las personas y de la gente y empiezan a enfermarse y se mueren. Pues sí, de la angustia les llegó una depresión tan fuerte que mueren, que se muere la gente por la desesperación y la depresión, la profunda tristeza. Se muere la gente. Entonces, tengamos calma, dice Jesús. No salgan corriendo. Tengan calma, tranquilos. ¿Que va a llegar? Va a llegar. Pero el Señor nos dice cómo hay que vivir mientras llega ese momento. Fundados y motivados en Cristo, en Él, en la verdad. Y Él es nuestra esperanza. Pues ojalá que vivamos más feliz nuestra vida todavía. Porque a veces por pensar de que ya viene el fin del mundo, dejamos de vivir. Y ahora estamos esperando aquello y miedosos todavía. No, seamos felices. Vivamos felices, disfrutando cada momento de nuestra vida. Va a llegar. En cualquier momento, no sabemos, pero va a llegar. Que eso no nos preocupe, va a llegar. Lo que nos toca a nosotros es advertir. Es decir, aceptar, escuchar aquello que el Señor nos transmite. Pues que el Señor nos ayude a tenerlo a Él como base y fundamento de toda nuestra vida, para que no vayamos tras charlatanes, sino solo en Cristo y solo a Él lo escuchemos. Que así sea.